¿Ustedes habían notado que nunca nadie se refiere a la infancia de Boric? Yo misma, que he seguido de cerca su carrera política, jamás me había preguntado qué pasó exactamente en su niñez, cómo fue su adolescencia. Hasta que esta semana me enteré de un episodio de su vida que considero fundamental para entender la conducta vergonzosa que tuvo esta semana. Porque de su experiencia universitaria sabemos que fue un mal alumno, sabemos que fue un guerrillero de megáfono, sabemos que reprobó su examen de grado y todo eso explica hasta cierto punto que hable mucho y muchas veces de cosas que no sabe. Pero de sus primeros años, nada. Lo cierto es que esta semana hizo dos cosas que lo retratan de cuerpo entero y que solo se pueden entender a partir de un hecho asociado, como decía, a sus primeros años de vida. Pero antes de eso, les pido que pongan atención a estos dos episodios en que se vio involucrado Boric. El lunes, a las 7:30 de la mañana, una censista llegó a la casa de Boric. Alejandra Gajardo es su nombre. Hacía frío, fue una mañana helada la del lunes. Sin embargo, Boric no hizo pasar a la trabajadora a su casa, la recibió en la puerta y estuvo alrededor de 15 minutos respondiendo a las preguntas del censo. Así cubría la prensa tan majestuosa escena. Por favor, fíjense en el gesto condescendiente de Boric. Está el presidente Gabriel Boric, que está siendo censado en estos momentos y donde vemos ahí que le están haciendo las preguntas correspondientes ahí a la puerta de su casa en Barrio Yungay. Abrigadito el presidente. Con gorrito. Frío, buena boina, buen abrigo. En algún momento, Boric tuvo la gentileza de ofrecerle un piso a Alejandra, como la llamó él en su publicación de Instagram, para que pudiera tomar nota sentada. La escena me extrañó. La verdad es que las personas pueden responder las preguntas del censo desde el umbral de la puerta o en el frontis de la casa, pero dejar pasar es una opción. Boric podía haberlo hecho. No fue así. Y no lo entendí hasta que me enteré de que la prensa fue convocada especialmente para cubrir el hecho noticioso. ¿Qué clase de narcisismo es este? ¿Citar a la prensa para entregarles esto? Obviamente todo tiene una presentación, es el ejemplo que da el monarca para que los súbditos colaboren como él con el censo. Pero se trató en realidad de una performance, de una puesta en escena, otra más del presidente, en la que se dejaría ver como un ciudadano responsable, que cumple con su deber cívico, que da ejemplo y que además se muestra deferente con la censista, ofreciéndole un modesto piso en el que sentarse, porque Boric, hasta para ostentar modestia, es pomposo. El presidente domina la cultura del espectáculo. Es lo que ha hecho toda su vida. Es quizá lo único que sabe hacer a cabalidad. Mostrarse, exhibirse, alardear. Pero eso no fue todo, porque ese día, el día del censo, Boric estrenó también un nuevo look. Le hemos visto varios. En la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, se mostró como Peter Parker, la versión nerd del Hombre Araña cuando viste de civil. Como diputado tuvo periodos de Moicano, otro de Che Guevara. A la Moneda se le ha visto llegar en versión checopete, carreteado, trasnochado, camisa fuera del pantalón. Cuando Bukele estuvo de moda, pasó una semana usando un jockey y anteojos de sol parecidos a los del presidente salvadoreño, pero lo de ahora es distinto, es más sofisticado. Boina, jeans, zapatilla, abrigo hasta la rodilla. ¿Qué pretende? Poeta maldito, intelectual de izquierda, sociólogo de la USACH, bohemio. No sé. Pero esta inclinación travestista, esta obsesión histriónica, dice mucho de él y de lo que solía hacer en sus primeros años de vida. El problema es que esto no fue todo lo que se supo de él en la semana. Boric también habló, y cuando habla queda en evidencia que esos cambios permanentes de estilo se corresponden con su inconsistencia, con su falta de contenido. Es un recipiente sin contenido y precisamente porque es vacío en el fondo, la forma cambia permanentemente también. ¿Vieron ustedes, por favor, las declaraciones que hizo en relación a los bancos? Por favor, no se pierdan un solo detalle de lo que dijo. En Chile, una de las industrias que más ha costado reactivar es de la construcción. Y ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos. Boric le dice a la industria financiera, a los bancos, que no sean coñetes. Porque si no fueran tan coñetes, acá viene la locura, las empresas de la construcción podrían sacar adelante sus proyectos. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que esto demuestra
que no tiene cresta idea de lo que está hablando. De inmediato explico por qué. Usted, presidente, puede criticar a los bancos. Yo no soy defensora de ninguna industria y menos de esa. Pero ¿sabe qué? Lo que usted no puede es ignorar las raíces del problema que afecta al rubro inmobiliario. Porque si no entiende los problemas, difícilmente podrá resolverlos. ¿Sabe cuántos chilenos que trabajaban en la construcción habían perdido su trabajo en diciembre pasado en comparación con el año anterior? 76.000. Esas son personas, son familias. Y si usted genuinamente está preocupado por ellos, entonces infórmese bien, porque hay 110.000 empleos que no se recuperan desde el 2019, el estallido, como le llama usted. La explicación de esta crisis, presidente, tiene que ver directamente con usted y con el Estado. Pero antes de hablarle de su responsabilidad, déjeme decirle lo que usted debería saber. En Chile hay actualmente 114.000 unidades de viviendas disponibles que no se han podido vender, según la Cámara Chilena de la Construcción. En la última encuesta del Banco Central, un órgano autónomo, se reporta que los bancos están recibiendo un 40% menos de solicitudes de crédito. O sea, el primer problema a enfrentar, si quiere reactivar la construcción, está aquí, en la demanda. ¿Qué sentido tiene pedir a los bancos que den crédito para construir si no se puede vender lo que ya está construido? Es una vergüenza que usted no sepa esto y que actúe como si el problema de fondo fuera que los bancos son, como dice usted, coñete. Para que usted sepa, además, prestar plata es parte del negocio de los bancos. Les conviene, se dedican a eso. Seguramente tienen tanto o más interés que usted incluso en que la industria se active. Entonces, si quiere criticar a los bancos, adelante. Pero este nivel de ignorancia es inaceptable. Socobesa, una empresa muy relevante del rubro, ha dicho exactamente lo mismo. En la medida en que se recupere la demanda y mejore el escenario macroeconómico, Marcel, a ti te hablan, se podría empezar a recuperar el tiempo perdido. Ignorancia y carerrajismo también. ¿Sabe usted, presidente, cuántos proyectos paralizó y retrasó el famoso estallido? La inmobiliaria Locañas, por ejemplo, una de las tantas constructoras que quebró, sostuvo en su presentación a la justicia que, cito, los hechos ocurridos a propósito del estallido social afectaron la cadena de abastecimiento de materiales y prestación de servicios, alterando los precios al alza, lo que generó un progresivo estado de insolvencia al incrementarse los gastos de construcción. Lo que pasa es que sus hábitos infantiles le están jugando hoy una mala pasada. Hace años en realidad que le están pasando la cuenta, cuando deja al descubierto que su comprensión de la realidad nacional es pobre y a ratos infantil, porque los efectos que podía tener en la construcción la crisis del 2019 se advirtieron. Una publicación en la web de la Cámara Chilena de la Construcción de enero del 2020 lo hace, es Carlos Salgado, entonces presidente de la Cámara en Valdivia. Hablaba de la incertidumbre de los puestos de trabajo que se iban a perder, etc. Pero usted no se enteró, seguramente estaba excitado con esto de ser parte de una revolución real. La violencia del 2019, presidente, no los bancos. Y supongo que no tengo que recordarle el papel que usted jugó en ese momento de nuestra historia. La infancia, la adolescencia, ahí está la clave, en Magallanes. Pero antes de eso, ¿sabe usted cuál es el tiempo promedio de tramitación de evaluación del impacto ambiental para un proyecto inmobiliario? 855 días, 2 años y medio para que el burócrata de turno le dé a una empresa el sí. 2 años y medio para saber si Su Majestad, el Estado, concede graciosamente la autorización para emprender. Lo grave, presidente, es que mientras usted alardea de su ignorancia, el único negocio inmobiliario que está siendo verdaderamente lucrativo es el que desarrolla el crimen organizado. ¿Y sabe cómo funciona? Con la venta ilegal de terrenos o casas instaladas en tomas ilegales. Se toman terrenos ajenos, construyen sin permiso ni de su dueño ni del Estado. Luego venden las casas a través de redes sociales. Todo bien expedito. Esta industria sí que gana, genera 50 millones de dólares anuales, 50 millones de dólares que van a los bolsillos de criminales, terroristas, narcotraficantes. ¿Se da cuenta usted de la frivolidad suya, de su simplismo, de creer que el tema en cuestión es la coñetería de la banca? Todo nos remite, en el fondo, a su infancia. Vean ustedes lo que el propio Boric decía hace algunos años sobre lo que hacía en sus primeros años de vida. Cuando era chico iba al colegio, de repente, en vez de ir al colegio, me venía para acá con una manta en la mochila en vez de cuadernos y me echaba a dormir
o pensar, no sé, relajarse acá. Arriba del árbol. En la copa del árbol. Ahí vaya a cachar. Tiene una vista panorámica de la ciudad, bueno, el estrecho, que se ve la raja, al frente Tierra del Fuego. No solo capió entonces en la universidad, esta fue una práctica que cultivó desde que era un niño. Entonces uno empieza a explicarse cosas. Lo suyo es eso, lo disruptivo, lo anárquico, lo pasta. Y está bien, yo respeto la libertad de las personas que toman esa opción de vida si es a costo personal. Lo inaceptable es que tenga la osadía, el atrevimiento, la insolencia de proponerse para dirigir un país. Esto es lo inmoral, porque ofrecerse a operar a un enfermo sin estudios de medicina o a pilotar un avión sin haber volado jamás es exactamente lo mismo que hizo usted cuando decidió ofrecerse para gobernar el país. El problema no es ser flojo o ser ignorante, el problema es hacerse cargo de cosas que afectan a la vida de 20 millones de chilenos sin estar preparado. Entonces todo calza cuando la propia madre del presidente dice esto. ¿Le dio algún consejo a su hijo ahora que se va un ratito más? Porque ya quizás hasta cuándo lo ve. Consejos los recibió hasta los 10 años, 10, 16. ¿Y No, que ahora se manda solo? siempre se ha mandado solo. La verdad es que no se puede esperar mucho de alguien que es el rey del capeo y que solo recibió consejos hasta los 10 años. El origen de la barbarie está ahí, en los hábitos que empezó a adquirir cuando era solo un niño. En este minuto, presidente, usted está haciendo un doctorado. Puede aprender todo lo que no aprendió en el pasado y más. Tiene todos los medios económicos, todos los recursos del mundo. Ser presidente ofrece una oportunidad única de aprender. La pregunta es si va a madurar, presidente, o si lo de Peter Pan será no solo un síndrome, sino una opción. Porque si sigue ocupado de su look, del show mediático, no tenemos esperanza. Gonzalo Vinter, de él sabemos menos que de Boric, aunque parece que sus antecedentes académicos no son muy distintos a los del presidente. A mí me da mucha pena ver las sesiones de la Cámara de Diputados donde veo a abogados y egresados de esta facultad dando la hora, partiendo por Gonzalo Vinter, que reprobó 12 ramos en la Facultad de Derecho, que le tuvo que mandar carta a Roberto Nau pidiendo que no lo expulsaran como estudiante. Ese fue el estudiante Gonzalo Vinter. Reprobó 12 ramos, como dice Garín. Tuvo que pedir que no lo expulsaran de la facultad, pero entiendo que al menos se tituló. Lo preocupante es que, según una academia reciente, es uno de los 9 políticos mejor evaluados del país. Tiene un 43% de aprobación. Y la pregunta que vale para Boric vale también para él. ¿Va a madurar? Porque el personaje del cuico progre es tolerable hasta cierta edad, pero hay un momento en que se vuelve derechamente patético. Y lo que es más grave, patético y peligroso si es que el cuico progre se vuelve popular y se mantiene firme en sus convicciones, en sus torpes convicciones. Porque el último que vimos con ese perfil fue Gabriel Boric y ya sabemos dónde está. Entonces uno tiene derecho a preguntarle al diputado Vinter si va a seguir el mismo camino. Porque al menos a simple vista no da señales de estar haciendo un esfuerzo muy serio en recuperar el tiempo de estudio que perdió. Más todavía parece que tiene a Boric de ejemplo. El presidente tiene esa virtud de poder marcar una orientación moral, un liderazgo, digamos, espiritual. Mala señal si tiene a Boric de referente y además repite el discurso del octubrismo trasnochado, porque Vinter dijo y sigue diciendo que hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Acerca de la responsabilidad política de los 2 ministros del Interior que ha tenido este gobierno y del presidente de la República con respecto a las violaciones de derechos humanos. No solo eso, a pocas semanas de la muerte de Sebastián Piñera se atrevió a insinuar que el presidente no había negado explícitamente las violaciones a los derechos humanos en uno de los discursos del presidente en que relativizó sus propias acusaciones. ¿Qué significa esto? Que su convicción en relación a la tesis octubrista de que hubo violaciones a los derechos humanos se muestra intacta. Juzguen ustedes. Literalidad, en rigor, no tiene nada de malo, porque si uno le pone en ocasiones, habría que ver en cuáles ocasiones, ¿cierto? Yo no creo que esa frase diga que no hubo violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. Y tampoco creo que esa frase diga que el presidente Piñera no tiene responsabilidad política en esa violación de los derechos humanos. Todos entendemos que en el ámbito político hay que coexistir con personas que tienen opiniones distintas a las propias. Pero si hay algo que tenemos derecho a exigir al Frente Amplio, y particularmente al diputado Vinter, es que pida disculpas por sus acusaciones en 2019 de violaciones a los derechos humanos por parte de las policías. Fueron
irresponsables, hicieron denuncias al voleo e infundadas, acabaron con la carrera de varios carabineros, los dejaron expuestos a ataques brutales y a la muerte. Expusieron también a los manifestantes, porque por más delictual y vandálica que haya sido su conducta, lo cierto es que la coalición que gobierna los utilizó como soldados mientras ellos gozaban como diputados de una seguridad que la mayoría de los chilenos no tenía. Y no eximo a los delincuentes de su propia responsabilidad, pero tampoco a los políticos de la suya. Si hay algo de lo que Winter debe retractarse, es de lo que hicieron él y sus amigos en esos meses que cuestan caros hasta el día de hoy. Y cuando se les ve insistir, preocupa. Y la declaración de aparente sentido común que hizo Winter hace algunos días no da cuenta de un cambio, sino de nuevo de la frivolidad propia del cuico progre. Vean ustedes lo que dijo. Atención, porque aparentemente es de sentido común. La policía, cuando alguien lo amenaza con un arma de fuego, tiene todo el derecho y la obligación del mundo de disparar a matar. Pero no solo la policía, sino que todos los habitantes de la República podemos disparar a matar a una persona que nos apunta con un arma de fuego, porque estamos protegidos por el artículo 10 del Código Penal. El diputado dice algo obvio. Las personas, obviamente las policías también, tienen derecho a la legítima defensa y menciona el artículo 10 del Código Penal que aparentemente aprendió en la profundización de sus estudios. Pero hay una trampa acá, porque de lo que se estaba hablando era de las reglas de uso de la fuerza. Y esas reglas son necesarias y ameritan discusión justamente para los casos que no son obvios, como el que señala Winter. Porque efectivamente, si alguien me apunta con una pistola, es bastante obvio y está fuera de discusión que puedo disparar a matar en virtud del artículo en cuestión. No se necesita una discusión legislativa ni política demasiado profunda para zanjar eso. Entre otras cosas, porque de lo contrario, si uno no pudiera disparar a matar a alguien que con un arma apunta contra mí, existiría algo así como un deber de dejarse asesinar, o sea, de mantenerse pasivo ante un eventual asesino, lo cual obviamente es absurdo. El problema, diputado, es que las situaciones que Carabineros enfrentó el 2019 no eran tan simples de despachar. Un manifestante que lanza piedras, adoquines, directo al rostro de un carabinero, ¿qué intención tiene? Miren esto, yo les pregunto si esa situación es análoga a la de alguien que amenaza a otro con un arma. Este carabinero intenta perseguirlo, sin embargo se desestabiliza y cae posteriormente y debió ser trasladado luego hasta el hospital de Carabineros. ¿Podría haber disparado ese carabinero o algún otro para evitar el lanzamiento de esa roca? Un manifestante que le tira bombas Molotov a dos carabineros, bombas que contenían benzina y ácido. ¿Qué pretende? En ese caso puntual, acá lo tienen. ¿Estaban ellas mismas o los compañeros que estaban a su lado en condiciones de disparar a modo de legítima defensa? Porque si usted va a reducir la amenaza de muerte al hecho de que alguien apunte contra uno con una pistola, quiere decir que se aprendió el artículo pero no comprendió el espíritu de la norma. Porque la amenaza de muerte, diputado, puede hacerse con una cuerda, con una piedra, con un cuchillo, con un hacha, incluso con una almohada. Asumamos, diputado, que usted se compra el cuento de que se violaron derechos humanos, ya que todavía lo sostiene. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que hubo carabineros cuya vida estuvo en riesgo durante el estallido? Si la respuesta es honesta, porque se trata de algo evidente, ¿habrían podido disparar en virtud del artículo 10 del Código Penal? Porque es fácil teorizar. Y por eso la pregunta es concreta, y se la repito por si necesita dos pasadas para entender las cosas. ¿Hubo episodios durante el estallido de 2019 en los que usted, diputado Winter, habría justificado que Carabineros disparara a matar? Porque si estima que no se dio el caso, puedo hacerle llegar varios videos. Y si reconoce que esas circunstancias se dieron en el 2019, le comento, no dispararon a matar. Podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. No hubo una sola muerte causada por Carabineros. Y me pregunto, ¿cómo se concilia ese dato, ese hecho objetivo e indesmentible con su acusación de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros? Porque me imagino que usted es capaz de darse cuenta de que si muchos hubieran hecho esto, los muertos se contarían por miles, quizás. Simplemente no le creo cuando se pone a decir cosas de sentido común, ahora que es popular el sentido común, cuando juega al Bukele en una entrevista radial mientras toma café. No le creo. O quizás está siendo honesto y lo suyo es solo frivolidad y no se ha representado que los casos, que la realidad es más compleja de lo que él alcanza a imaginarse. Como cuando un funcionario de la ONU se pone a redactar reglas para el uso de la fuerza.
Lo cierto es que tanto si miente como si dice la verdad es peligroso. Peligroso si es octubrista. Peligroso también si no entiende bien que en la vida real las cosas no ocurren como se muestran en las películas o como se ven desde el iPhone en un Starbucks de Vitacura. Hace ya 3 meses se produjo un incendio de unas dimensiones catastróficas en Viña. Nos acordamos poco porque fue en Viña. Si fuera en Santiago habría memoriales quizás. Pero no, fue en Viña, que está cerca, pero sigue sin ser Santiago. Las primeras cifras daban cuenta de 131 personas muertas y de 372 desaparecidos. En esta década ha sido la tragedia con el mayor número de víctimas que ha afectado a nuestro país. De hecho, en este triste ranking, el incendio de Viña es el segundo incendio en número de víctimas a nivel mundial de los últimos 15 años. La cosa es que en su momento, nunca se supo bien por qué, Camila Vallejo, vocera de gobierno, fue nombrada ministra de Enlace, es decir, la ministra que iba a ser el puente entre las autoridades de la zona y el gobierno central. La conexión entre la región y la capital. Era raro, la vocera no tenía las competencias legales, las atribuciones para participar ni en el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre ni en el Comité de Reconstrucción. Las vocerías son, por otra parte, bastante demandantes. Era raro también porque había sido muy criticada por no suspender sus vacaciones a propósito del incendio. Y además estaba a cargo de esta misma función otra ministra, Maya Fernández, que, a diferencia de Vallejo, había vuelto de su veraneo para colaborar. Raras fueron también las explicaciones de Boric cuando dijo que Vallejo era una persona de su total confianza. Al fin y al cabo, la otra era ministra suya también. Esto despertó desconfianzas. Vallejo es la carta presidencial del PC, qué susto. Boric la ha llevado a varias de sus giras nacionales e internacionales, una de ellas a China, la dictadura modelo de los comunistas. Cuando ha habido situaciones complejas, Vallejo ha desaparecido. Estar o no estar depende de su propia conveniencia, no de lo que el gobierno necesita. ¿La habrá puesto ahí Boric para aplacar las críticas que la vocera estaba recibiendo a propósito de sus vacaciones? Cuando le preguntaron por el eventual conflicto entre ella y la otra ministra, respondió esto con su habitual cara de póker. A propósito de su designación como ministra de Enlace, en reemplazo de Maya Fernández, ¿usted considera que, o reconoce más bien que han habido tensiones, diferencias o roces en el oficialismo? Mire, la verdad es que, como reitero, nuestra prioridad en la emergencia es sacar la región hacia adelante y en eso hemos estado todos trabajando juntos sin ningún tipo de conflicto ni problema. La cosa es que ya al comienzo de su gestión como ministra de Enlace se restó de varias reuniones. Una de las hipótesis que circuló en su momento es que Vallejo habría ido a suplir las deficiencias de la delegada presidencial regional, Sofía González, también militante comunista, pelo morado, pañoleta verde en la muñeca, seguramente puesta ahí por activista, no por sus competencias. La cosa es que la función de Vallejo terminó hace un mes, sin aviso, nadie supo. O sea, llegó con trompetas y cobertura mediática a abrazar a las víctimas, a hacer anuncios y vocería. ¿Y cuándo se fue? Cuando empezaron las críticas. De hecho, cuando los propios diputados del Frente Amplio anunciaron acciones fiscalizadoras y cuestionaron con dureza al gobierno. La verdad es que no tiene nada de raro. Vallejo es como la protagonista de Mi Bella Genio, aparece y desaparece a conveniencia. Piensen ustedes, ¿quién fue el que hacía vocerías en los casos de indultos a delincuentes de octubre del 2019? El ministro de Justicia. Rarísimo. Pero con esta disposición evitativa de Vallejo era obvio que no daría la cara. Los vándalos, los desadaptados, los violentistas, los resentidos y los delincuentes son la base de apoyo del Partido Comunista y Vallejo no podía darle la espalda. En el caso de Democracia Viva, un escándalo de corrupción que involucra a los partidos de gobierno, tampoco lo asumió ella, fue Luis Cordero, también el que dio la cara. En los temas más complicados, por ejemplo, asociados a seguridad, ¿quién es la que habla? Toa, nunca Vallejo, salvo para decir cosas de sentido común, cosas que interpretan a la mayoría. De hecho, ayer un periodista interpeló a Vallejo mientras caminaba para pedirle explicaciones por su salida como ministra de Enlace y esto fue lo que respondió. Que parlamentarios de oposición criticando la situación de usted como enlace en la región de Valparaíso por los incendios. Estoy hablando con un diputado en este momento. Lo cierto es que cuando la tragedia es lucrativa, ahí está. Cuando tiene costos, desaparece. Graves, además, son las explicaciones que ha dado.
el tema se remite al Ministerio del Interior porque ella no tiene las atribuciones necesarias. O sea, no dice nada nuevo, solo lo que ya se sabía y lo que se criticó, pero que empezó a tener sentido para ella cuando su imagen pudo verse afectada. Porque hoy día los incendios no son solo la oportunidad de abrazar a personas que sufren, sino el deber de rendir cuentas y exhibir resultados. Mostrarse, ser vista, capitalizar todo lo que sea posible el drama humano. Y cuando el dolor ajeno se vuelve problemático, tomar distancia. Esa es la persona que el PC quiere dirigiendo el país, la que Boric protege y propone como posible sucesora. De Janet Jara, Carolina Toá, el de la ministra Vallejo aquí presente. Vallejo tiene opciones según las encuestas y goza de bastante aprobación considerando su prontuario. De hecho, ayer daba una entrevista nada menos que en la radio de Carabineros. ¿Qué clase de humillación es esa? ¿Abusó de su poder para ser recibida o la invitaron? ¿En qué está el general director que se presta para el blanqueo de imagen? Inaceptable, una vergüenza. Hoy día, la explicación que dio Vallejo es que dejó de cumplir su función como ministra de Enlace a petición de Boric. O sea, la culpa es del presidente y ella actuó, como siempre, obediente. El gobierno no se centra solo en una persona. Lo correcto, dada la tarea que dio el presidente, es terminar cuando el presidente dijo que se cumplía la función. El poder corrompe, dicen. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que vemos. Una oportunista, una trepadora, capaz de arrasar con lo que haga falta para conseguir sus objetivos. Tanto o más cuidadosa de su imagen que Boric, pero sin frivolidad, porque todo tiene un objetivo, porque lo suyo es calculado, porque no hay nada que le importe más que sí misma. En todo caso, no debería de extrañar su conducta. Vallejo es comunista. Y no sé si ese es un partido en el que militan sociópatas que llegan ahí por afinidad o si la militancia los convierte en eso. El hecho es que está lleno de gente que no tiene escrúpulos, que ve en la política una religión, que cultiva y exacerba el odio como si fuera virtud, que no repara en los medios cuando de alcanzar objetivos políticos se trata. Pero aún así sorprenden, o al menos a mí me sorprendió ver aparecer a Daniel Jadwe esta semana. Estamos hablando del alcalde de Recoleta, que tiene a la comuna en la ruina. Está dentro de las 5 comunas de Chile con más asaltos violentos. De hecho, duplica la tasa nacional de delitos violentos. Un año antes de que Daniel Jadwe asumiera su primer periodo de alcalde y según el índice de calidad de vida urbana elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, la calidad de vida en Recoleta estaba en el nivel medio alto. ¿Y saben lo que pasó con Recoleta después de 2 periodos de gestión de Jadwe? En calidad de vida llegó al nivel bajo. Pero él se jacta de la calidad de vida de su comuna. Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Jadwe está involucrado en casos de corrupción gravísimos. La carpeta investigativa tiene 400 tomos, como para que se hagan una idea. Se le acusa de cohecho, fraude al fisco y estafa, con denuncias serias, fundadas y de personas que dan la cara. El Jadwe, que está a punto de ser formalizado, que intentó viajar sospechosamente a Cuba antes de que la formalización se produjera, sigue participando en programas, dando opinión, hablando como si fuera cualquier hijo de vecino. Esto fue lo que tuvo la osadía de decir. No pongan atención a su opinión sobre los empresarios que menciona, sino a lo que sigue. Es que el gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luxich y otros, no se aburren de ganar plata. A pesar de que tienen más plata de la que van a poder gastar en sus vidas, ellos entienden, creen que acumulando capital acumulan vida. Y ya hace poco nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís a un helicóptero y te morís, ¿no? Más allá de que él mismo está siendo acusado por cuestiones de plata que aparentemente quiere acumular como cualquier otra de las personas que mencionó, salvo que sus métodos son, según las acusaciones que hay en su contra, la extorsión y la estafa. Más allá de eso, o sea, dejando de lado el descaro, pese a que resulta bien difícil no enrostrarle su absoluta y total falta de autoridad moral en la materia. ¿Cómo se atreve a burlarse así, a expresarse de esa forma de una tragedia que afectó recientemente a la familia de Sebastián Piñera? Me parece legítimo. Y aunque haya muerto hace poco, hacer una crítica política al expresidente. Pero este comentario
cualquier día te subí en helicóptero y te morís nomás. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué tiene en la cabeza? No hay espacio, aunque sea mínimo, para el respeto, para la compasión. La muerte de un político no impide la crítica política o personal, si es del caso. Pero esto, un sarcasmo odioso en relación a un accidente que conmocionó a todo Chile y que tiene de luto a una familia. Chilenos, es impresentable que hasta el día de hoy militantes comunistas sean electos para desempeñar funciones en nuestro país. Es algo que no debería dejar de sorprendernos. Es algo que deberíamos tratar de evitar con la máxima diligencia posible. Y no me da la impresión de que haya suficiente conciencia de lo relevante, que es sacar a estas personas del poder cuanto antes. Porque hoy día tenemos en el poder al Partido Comunista amortiguado por el Frente Amplio y limitado por una institucionalidad vigente. Pero con un poco más de poder no habrá vuelta atrás. Es importante alertar, compartir, difundir, mantener viva la memoria para que la forma en que se camuflan hoy no haga que pase al olvido la conducta que tuvieron ayer. Están en el gabinete, en ministerios, en ONG, a cargo de comunas y hay que detenerlos. Ignorar este hecho sería como pensar que tener cáncer es irrelevante si afecta un solo órgano. Esta es una enfermedad, el comunismo mortal, es veneno, toxina. Este mismo Jadwe, sin autoridad moral, ni un sentido mínimo de la decencia, es que justificaba a Yaitul días después de que el propio comunero, recientemente condenado, reconociera que robaba madera. Sorpresivas acusaciones de Daniel Jadwe solo días después de que el líder de la CAM, Héctor Yaitul, conociera vínculos con el robo de madera que Jadwe justificó abiertamente. Y por eso él utiliza el concepto de la recuperación. Finalmente ellos están recuperando algo que les es propio y que fue vendido de manera absolutamente ilegal. Justificaba al mismo señor que decía cosas como estas. Nosotros estamos aquí en este momento desarrollando una parte importante de nuestra lucha, que es reforzar todo este proceso de control territorial que está haciendo esta comunidad. Es que los comunistas tienen para cada delito un eufemismo. Yaitul no roba, recupera. Ellos no expropian, nacionalizan. Los hechos de violencia son manifestaciones ciudadanas. Ellos no abortan, interrumpen embarazos. Ellos no consignan privilegios, porque lo llaman derechos. Ellos mienten permanente y sistemáticamente conforme al guión y los planes de la secta, el Partido Comunista. Esta semana la encuesta Cadem reportó un cambio que parecía imposible. Boric bajó 6 puntos en su aprobación popular. Digo que parecía imposible no porque faltaran razones para evaluar negativamente su gobierno, sino porque había un 30% que parecía dispuesto a tolerarlo todo. Ni el indulto a delincuentes, ni la entrega de pensiones de gracia a esos mismos delincuentes, ni el descubrimiento de un esquema de defraudación de autoridades de su gobierno para desviar fondos a organizaciones de activistas, de amigos o parientes, nada los hizo reaccionar contra Boric como esta declaración suya. Por ejemplo, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del perro matapacos como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Bueno, Boric quedó, por tanto, en una situación incómoda. Los chilenos, con sentido común, no le creen. Los otros están furiosos porque podían tolerarlo todo menos que les tocaran al perro sacrosanto culo. ¿Qué clase de dementes son ustedes? Porque una cosa es ser dog lover y otra que idolatren un perro y le den una connotación poco menos que religiosa al símbolo y acusen de sacrilegio al que se atreva a negarlo. Lo cierto es que Boric fue descubierto mintiendo. Un sticker en su computador de perro matapaco. Un agradecimiento en redes sociales dirigido a Boric de parte de una tejedora por haberla honrado con el encargo de tejer perritos matapacos. Más todavía, el uso de la imagen del perro famoso en su campaña presidencial.
La verdad es que no es fácil para el gobierno desentenderse del octubrismo, más allá de que les encantan estos símbolos, que viven de la imagen, de modo que hay material abundante para mostrar la complicidad y responsabilidad que les cabe en lo ocurrido el 2019, hay también recursos de por medio. El primer año de su gobierno, el 2022, el llamado Museo del Estallido Social recibió casi 20 millones de pesos de parte del Estado provenientes del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos. Se trata de un museo cuya imagen central es una escultura del perro en cuestión. 20 millones de pesos, plata que proviene de los impuestos que pagan todos los chilenos y que, aunque sea poco en relación al presupuesto general de la nación, no deja de ser indignante que se dirijan a validar los hechos de un momento histórico del país que solo causó destrucción. El carnaval demoníaco que vimos esos meses fue avalado por este gobierno y recibe hasta hoy financiamiento público a través de la entrega de fondos a fundaciones orientadas a su activismo tóxico. La verdad es que esta es la primera vez que veo en redes sociales ataques brutales a Boric de parte del propio fan club del presidente. Puta, uno quiere apoyar, weón, pero ya hay límites también. ¿Qué esa weá andar diciendo, no, el perro mata a Paco? Yo nunca estuve de acuerdo con esa mofa, ese no, denigrante. Dale, conchetumare. Parece que el perro matapaco era el límite que, para una parte importante de su electorado, era inaceptable traspasar. El perro matapaco, como símbolo, es anterior al 2019 en todo caso. De hecho, la María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, comentaba hace poco en una de sus columnas que hay un documental dedicado al perro, que es del 2017 y que el ícono surge del movimiento estudiantil en el que Boric, Vallejo, Cariola y Jackson tuvieron un papel protagónico. Su actitud respecto de Carabineros es de larga data, por tanto, y el perro matapaco lo único que hace es materializarla. Buscando hace unos días en YouTube, encontré canciones, videos a montones, orientados a la romantización de ese momento dramático para el resto de los chilenos. Al menos en uno de ellos había referencia al perro también. Ustedes saben, por ejemplo, que el perro matapaco tiene una cueca. Caramba, y es el negro matapaco. Caramba, y un perrito muy valiente, es un quiltro chileno. Caramba, y un perrito muy valiente, es un quiltro chileno. Caramba, defiende a los manifestantes. Lo que trato de decir es que acá hay algo que merece atención. Por ejemplo, llevo años preguntándome por la preeminencia social que tienen hoy los animales. Lo digo fundamentalmente porque, si bien comprendo la simpatía y la ternura que algunos sienten por ellos, o el papel relevante que juegan en la vida de muchas personas que se sienten solas, me cuesta entender el fanatismo animalista. De hecho, eso explica iniciativas como la del feriado por luto de la mascota. Las personas deben tener el derecho de contar con un día para vivir el duelo y despedir a sus mascotas. A ratos parece que el amor y el respeto por los seres sintientes, como los llaman, es en realidad una excusa para expresar la rabia y el odio que algunas personas sienten por la humanidad, o para usarlos de excusa para detener el progreso o deslegitimar el modelo económico que hace libres y prósperas a las naciones. ¿No hay algo de eso en el perro matapaco? ¿A nadie le parece sospechoso que a un grupo político que hace del odio su motor existencial manifieste una sensibilidad tan refinada, tan amorosa hacia los animales? Dudo que sean sentimientos de amor los que sustenten este fanatismo. Por el contrario, da la impresión de que el animalismo es más bien el reverso del resentimiento que esos que se llaman defensores de los animales experimentan en realidad hacia lo humano. Detrás de toda la locura octubrista hay también vacío y soledad. Probablemente personas solas que de un momento a otro vieron en la crisis la oportunidad de ser parte de algo grande, trascendente. Son los coletazos de una sociedad secularizada en el peor sentido de la palabra, que no reconoce ni Dios ni ley, de hijos abandonados a la suerte de una pantalla y al mismo tiempo sobreprotegidos por desidia, no con afán de cuidado, sino que para evitar problemas, de familias destruidas. ¿Qué precio
pagará el gobierno por haber hecho uso y abuso de esta vulnerabilidad. El perro matapacos es eso, el símbolo de la triste pertenencia de un grupo de jóvenes a una idea que parecía darle sentido a sus propias vidas. Cuando el general Yáñez pregunta qué cresta le pasa a esta gente con carabineros a propósito de la muerte trágica de 3 carabineros, la respuesta es simple. Para el crimen organizado y el terrorismo, la policía es el principal obstáculo para el control territorial que tienen o que quieren. Para estos otros, Carabineros representa el orden establecido, lo opuesto a esa anarquía que imaginan como anticipo de una vida mejor. El perro matapaco es un símbolo, evidentemente, pero que tiene más sentido del que parece. Es la forma brutal de manifestar ese deseo de romper con todo. ¿Qué culpa tienen Carabineros de lo que le pasa a esta gente? Ninguna. En rigor, deberían enfrentar a sus propios padres para reclamar de parte de ellos lo que quizá debían haber recibido y nunca tuvieron. Estamos hablando, si extrapolamos el porcentaje, de un 30% de jóvenes chilenos sin propósito de vida, sin eje rector, con poca formación intelectual y falta de competencias mínimas para sobrevivir por sí mismos. Y por todo lo anterior, gravemente expuestos a la manipulación, presas fáciles del paternalismo populista. Y sería relevante empezar a pensar qué hacer con esto, porque se trata de una amenaza inminente. Es importante también no perder de vista que ese rechazo transversal que vemos hoy al octubrismo tiene un componente importante de hipocresía. Una encuesta de diciembre del 2019 da cuenta de que el 70% de los chilenos se sentía optimista con las movilizaciones y protestas porque veían en ella una oportunidad de mejora. Y los resultados de la CEP decían que el 64% de los chilenos creía que Carabineros había violado derechos humanos. Obviamente, muchas de esas personas tomaron posición sobre la base de la información que encontraban en las redes sociales y en la televisión. Pero es un dato a considerar, para no perder de vista, que hay que estar alerta cuando esa izquierda radical levanta discursos, porque lo hace de manera verosímil. Esta desorientación profunda de tanta gente joven no es un fenómeno exclusivamente chileno. A lo largo del mundo hemos visto tomas universitarias en favor de la causa palestina, estudiantes que suspenden sus estudios, se toman ilegalmente espacios públicos a partir de la idea absurda, infantil, pero también narcisista, de que acampar en el campus universitario resolverá un conflicto de larga data. Resulta asombroso ver, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho Greta hace unos días al respecto, diciendo que nuevamente son los jóvenes los que le enseñan a los adultos cómo comportarse. Un día es el planeta, otro es Palestina, y ya encontrarán una razón nueva para sentir que cambian el mundo a bajo costo. En Chile, algunos exigen a sus universidades suspender contratos con empresas israelíes. No debería extrañarnos. En La Moneda habita hoy un grupo de personas que alcanzó notoriedad mundial con esta misma estrategia. Eran igual que todos, querían lo mismo que sus antecesores, solo que lo consiguieron con menos esfuerzo personal y también desde la convicción profunda de que eran moralmente superiores. El símbolo del matapaco es despreciable, sirvió para validar ataques por una parte y sustentar acusaciones falsas por otra, pero da cuenta de un problema que es profundo, porque en este caso el dicho ese, muerto el perro, se acaba la leva, no corre. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM, y los invito, si están de acuerdo y apoyan nuestro trabajo, a suscribirse a nuestro canal, a apoyarnos con una transferencia electrónica o a ser socios nuestros a través de Patreon.